Buenas noches, profe. Buenas noches con Buenas todos noches, profe. ustedes. Qué gusto, buenas noches. Bienvenidos a la clase de biología. Bueno, estamos viendo todo lo que compete a los reinos y pues hemos ido con una metodología, primero con un video introductorio y luego pues con la teoría. Todavía no hemos terminado, nos falta aún el reino Plantae y el reino de los animales, ¿sí? Les voy a compartir, me esperan un momentito, el video. La familia vegetal prosperó dando paso a una increíble diversidad. Unas permanecieron simples y pequeñas, como las briofitas o musgos. No tienen un sistema que transporte los nutrientes por su organismo, y eso condiciona su tamaño y reduce su hábitat a los entornos más húmedos. No producen semillas ni flores, sino que liberan en el aire esporas con el código genético de la planta. Después, una rama nueva de la familia de las plantas desarrolló conductos para transportar el agua y los nutrientes por el organismo. Eran las plantas vasculares. Desde entonces, prosperaron sin límite. En la actualidad existen más de 350.000 especies de plantas que conforman una comunidad prodigiosa y diversa. Desde su aparición en el planeta, las plantas han dado forma al mundo que las rodea y lo han mejorado, pero ese es solo el principio de la historia. Las plantas fabrican su propio alimento aprovechando la energía del sol y al hacerlo producen un residuo vital, oxígeno. Un milagro de bioingeniería que desde tiempo inmemorial crea la atmósfera de la que todos disfrutamos. Absorben el dióxido de carbono a través de las hojas y el agua por las raíces. Los ingredientes esenciales que deben sintetizar para fabricar azúcares utilizando la energía solar. El oxígeno es un mero producto de desecho, pero de una importancia trascendental. Mediante la fotosíntesis se crea la energía que sustenta todas las formas de vida y mantiene una atmósfera respirable. Hoy, más del 20% del oxígeno que respiramos procede de la selva tropical amazónica. Con una superficie de 5,5 millones de kilómetros cuadrados, es la extensión de bosque tropical más grande del planeta. Sus inmensos árboles no solo producen oxígeno, sino que además estabilizan el clima mundial absorbiendo y almacenando más de 1.000 millones de toneladas de carbono. Entre las 40.000 especies de especies vegetales se esconden unos 3 millones de especies de animales. La mayoría de los animales no pueden fabricar sus propios nutrientes, de manera que necesitan comer vegetales para sobrevivir o cazar otros animales que a su vez coman vegetales.
La Amazonia, surgida poco después de la desaparición de los dinosaurios, tiene al menos 55 millones de años de antigüedad. Las selvas solo se forman en los trópicos, donde las cálidas temperaturas e intensas precipitaciones crean condiciones ideales para las plantas. Por algo se llaman bosques lluviosos. La vegetación es tan espesa que en algunos lugares la lluvia tarda 10 minutos en llegar al suelo. Pero toda esta agua vivificante es un arma de doble filo. Cada año caen entre 15 y 30 centímetros de precipitaciones. Que lavan el suelo arrastrando sus nutrientes. Muchos de los árboles que crecen en la selva tropical han desarrollado raíces de contrafuertes en las cuales se forma un lecho de hojas que al descomponerse producen más tierra. La verdadera clave de este gran reino es la luz y, con la enorme diversidad de plantas que crecen en él, la competencia puede ser feroz. Las selvas tropicales son como campos de batalla donde cada especie intenta desbancar a la de al lado para ocupar los mejores sitios. Muchos combatientes están armados de gigantescas hojas. Son captadoras de sol y absorben toda la luz que pueden para producir nutrientes. La densa bóveda forestal impide el paso de la luz hasta las plantas más pequeñas. Las hay que hacen trampa, como las bromelias, que crecen encima de otras plantas. No las perjudican, simplemente las utilizan de plataforma para estar más cerca del sol. A su vez, ellas son utilizadas por otros seres vivos, en este caso unas ranas buscando guardería. Las ranas punta de flecha no desovan en el agua como la mayoría de las ranas. La hembra los deposita sobre las hojas formando glóbulos de gelatina. Cuando nacen los renacuajos, el macho los transporta hasta una bromelia. No es poca cosa para un animal del tamaño de un dedo meñique. A veces debe recorrer decenas de metros para transportarlos hasta la bóveda. Como estas aprovechadas no tienen acceso al agua del suelo, recogen y acumulan el agua de lluvia en sus hojas. Las ranas aprovechan bien la oportunidad. Estanques perfectos para bebés, en lugares altos y a salvo de depredadores donde sus crías pueden madurar. A su vez, estas ranitas contribuyen a fertilizar la planta con sus heces y restos de comida. La mayoría de las plantas, además de valerse por sí mismas y fabricar sus propios nutrientes, son la base de la alimentación de casi todos los demás seres vivos en la cadena alimentaria. Desde los insectos, como las hormigas podadoras, hasta los grandes mamíferos, entre ellos el cómico tapir de hocico largo. La evolución de los animales siempre ha dependido del éxito de las plantas. Los diversos comensales se han especializado, de manera que cada parte de la planta sirve de alimento a alguno de ellos. Pero una dieta basada en hojas no es tan cómoda como parece. Las hojas son pobres en nutrientes y difíciles de digerir. Los perezosos dieron con la solución ideal, la ley del mínimo esfuerzo. Su lentitud les permite ahorrar energía y dejan que sus enormes tripas se encarguen de descomponer las hojas. A la mayoría de las plantas no les hace ninguna gracia el saqueo de sus colectores de luz solar por los animales, y muchas se defienden.
Sus hojas y frutos pueden almacenar gran cantidad de taninos, venenosos alcaloides que alteran el estómago. Los loros o papagayos se han especializado en alimentarse de la abundante producción del bosque, desarrollando un fuerte pico, hábiles patas y hasta una lengua prensil. Pero sus estómagos están expuestos a un montón de sustancias químicas indeseables. Estos inteligentes pájaros han dado con una ingeniosa solución. Cada día vuelan hasta una orilla especial del río y comen tierra. La arcilla que consumen absorbe los alcaloides de las plantas, evitando sus nocivos efectos. Además, la tierra puede contener sodio, del que carecen las plantas de la selva tropical. Con sus estómagos en orden, ya pueden ir al bosque para servirse otra ración. Cuando las defensas químicas fallan, algunas plantas utilizan guardaespaldas, como estas hormigas, para mantener alejadas las plagas. La planta segrega una sustancia azucarada para premiar a la cuadrilla de hormigas, que a cambio atacan a cualquiera que represente una amenaza para el árbol. Un gran escarabajo avanza con sigilo con la intención de comer hojas. Pero las hormigas son capaces de detectar su rastro químico. Este furtivo no quedará sin castigo. Es un duelo de David contra Goliat, pero las hormigas tienen la ventaja del número y sus mordiscos duelen. Dirigen sus ataques al talón de Aquiles del gigante, las articulaciones, los únicos resquicios en su armadura. Caen muchos soldados, pero el ejército no abandona la lucha. Incapaz de soportar tantos mordiscos, el escarabajo sucumbe finalmente al ataque. Las hormigas pueden volver a sus quehaceres, asistir a la reina y alimentar a la prole de la colonia, ya a salvo dentro de su fortaleza. En el pasado, el planeta estaba más caliente y el bosque tropical cubría extensiones inmensas. Con el tiempo, el clima fue cambiando y las plantas se posicionaron en primera línea, adaptándose a todas las condiciones medioambientales extremas. Hubo plantas que se especializaron en la vida submarina. No solo ofrecen un rico hábitat a los animales, sino que además oxigenan el agua. Los peces absorben el gas por las agallas y los anfibios a través de su piel porosa, todo por cortesía de las plantas. Y además sirven de escondite para tender emboscadas a las presas o poner los huevos. La luz solar no llega muy lejos bajo el agua, lo que obliga a las plantas a mantenerse en zonas de escasa profundidad. Los nenúfares producen largos tallos para sacar sus hojas a la superficie. Poseen unas estructuras bulbosas llamadas rizomas, donde se almacenan nutrientes, a partir de los cuales pueden crecer otras plantas. Como el agua sustenta sus hojas, no tienen necesidad de reforzar el tallo, y así pueden concentrar sus energías en formar hojas más grandes. Los nenúfares ayudan a otras formas de vida acuática ofreciéndoles su refrescante sombra para protegerse del ardiente sol. En algunas especies, las hojas pueden ser gigantescas, semejantes a antenas parabólicas para atrapar la mayor cantidad posible de luz solar para la planta. Las hojas del nenúfar Victoria regia
pueden alcanzar los 3 metros de diámetro y son tan fuertes que resisten el... Listo. Bueno, pues habíamos analizado en este video esa capacidad que tienen las plantas, ¿no? Para poderse defender de los animales, en este caso que nos mencionaba. Voy a compartirles también la presentación. Entonces quería que nos familiaricemos con el concepto de la variedad de especies de plantas que existen, cómo se defienden. Nos mencionaba también que necesitan de la luz solar. Nosotros conocemos y hemos visto, ¿no?, que no pueden caminar como nosotros, ¿sí? Pero pueden desplazarse mediante las ramas, mediante las hojas. Eso también era un dato importante que nos mencionaba en el video. Entonces, todo es cuestión de evolución a través del tiempo, ¿no? De acuerdo a las condiciones. Y también nos mencionaba que hay plantas mucho más antiguas y pues, a ver, me estaban preguntando, espérenme un momentito, Isabel. No se copia, no se preocupen. Toda la clase está grabada y pues ya les subo también la presentación al Moodle, no hay ningún problema de eso. Listo. Bueno, entonces aquí vamos a ver algunas características. Nos mencionaba que son organismos pluricelulares, que tienen tejidos. Dentro de los tejidos de las plantas se encuentra el xilema y el floema, estos tejidos donde permiten la circulación de alimentos, ¿sí? Nos menciona que algunos de ellos con órganos, los vegetales fabrican su propio alimento. Importante aquí en las plantas, pues realizan la fotosíntesis. Si a una planta le falta dióxido de carbono, muere. En cambio, a los animales, si les falta el oxígeno, llegan a morir, ¿no? Esto también es importante, que es vital para las plantas el CO2. Están fijas en el suelo, como les mencionaba, no tienen esa capacidad como nosotros de caminar, pero pueden desplazarse en todo caso por las ramas que les mencionaba. Los vegetales pueden crecer en grosor y longitud durante toda su vida. Las células vegetales tienen membranas celulosas que les dan ese soporte y la rigidez. Entonces aquí dentro del ejemplo más habitual, nos dice algunos ejemplos de ellos, es el helecho, ¿no? Porque dentro de la historia, a nivel de plantas, de los animales, las primeras plantas que existieron fueron los helechos. En el periodo precámbrico, pues en este tiempo donde había la presencia también de los dinosaurios, había gran cantidad ya sea de oxígeno y del CO2, y pues era muy interesante el gran tamaño que tenían pues las hojas de los árboles de acuerdo a estas condiciones, ¿no? Por eso les digo que los helechos son los representativos a través de la historia. Pero pues, como les digo también, todos los organismos se han adaptado, inclusive el ser humano se ha adaptado a través del tiempo, que pues ahora como no hay tanta cantidad de oxígeno, digamos en la sierra versus la costa, va variando los tamaños. Si ustedes están en la sierra, vamos con el mismo ejemplo del helecho, vemos que los helechos son pequeños, ¿no? Pero si nosotros vamos vía a Sucumbíos o al oriente en sí, allá hay más presencia de oxígeno y CO2, y pues por ello los helechos, las plantas en general, tienen un gran tamaño, ¿sí? Listo. Aquí el ejemplo que les decía de los helechos, miren. Bueno, en este reino de las plantas tenemos algunos ejemplos como los musgos, los helechos, las hierbas, los arbustos. Un estudiante me está preguntando que la clase no estaba. No se preocupen. De pronto se están confundiendo en la básica, sobre todo. Por favor, le revisan en las clases de ciencias naturales.
ahí está una carpetita que dice clases de biología de la ingeniera Giovanna Jacob, ¿sí? Ingeniera Giovanna Jacob. Ingresan ahí y pues ahí tenemos todas las clases con respecto a mi materia, ¿no? En biología. Listo. También aquí nos menciona que las plantas son organismos multicelulares, se subdividen en plantas con semilla y plantas sin semilla. Y no solo ello, ¿no? Por eso les había realizado esta clasificación. Vemos que vamos de acuerdo a orden cronológico, las más antiguas hasta las más actuales. Tenemos que hay plantas sin flor y también hay plantas con flor, ¿sí? Dentro de las plantas sin flor podemos mencionar que también no tienen semillas. Aquí están las más antiguas, ¿no? Que son las briófitas. Estas no poseen vasos vasculares. Al inicio les mencionaba que los vasos vasculares son el xilema y el floema, que permiten esa conducción de los nutrientes. Acá tienen otro sistema, ya que estos vasos vasculares por lo general se encuentran pues en el tallo, ¿no? Para la circulación, pero estas al no poseer este tallo que les menciono, lo realizan por un proceso que se conoce como difusión. Aquí tenemos el representativo que serían los musgos, ¿sí? Entonces, la característica de este grupo de las briófitas son pequeñas, poseen vasos conductores, necesitan crecer en lugares húmedos, no tienen raíz, tallo ni hojas, ¿sí? Y también, pues, poseen rizoide, cauloide y filoides. No poseen semillas, ¿no? Como se les menciona en este cuadrito, no tienen semillas y su forma de reproducción es a través de esporas. Como vemos, no son tan desarrolladas versus las otras especies de plantas, pero sin embargo aquí pues vemos el orden cronológico, representan a las más antiguas. Aquí tenemos la representación de los musgos. También podemos citar las hepáticas dentro de este grupo y también los antoceros, ¿sí? Entonces, todas estas son distintos ejemplos que les doy, pero tienen esa característica en general. Importante aquí tener en cuenta que no tienen los vasos conductores. Como les dije, pues lo realizan mediante la difusión para la circulación de los nutrientes, ¿no? Dentro de este grupo que son plantas sin flor, también tenemos las pteridofitas. En este caso, de aquí en adelante, que serían las angiospermas y las gimnospermas, todas ellas poseen los vasos conductores. Pero en este grupo de las pteridofitas, pues tenemos un ejemplo a los helechos. Y la característica de estos helechos es que también se van a reproducir, mediante esporas, ¿sí? Y pues aquí no tienen las hojas. Nosotros vemos en la fotografía los helechos que sí se ve como que tuviese las hojas, pero no son tan desarrolladas. Entonces, al no ser tan desarrolladas, se les conoce con el nombre de frondas. También tienen un rizoma y las esporas se encuentran en la parte de las frondas, ¿no? De esas que parecen hojas, pero en realidad son frondas porque no son tan desarrolladas, ¿no? Se reproducen mediante las esporas, necesitan crecer específicamente en lugares húmedos y no tienen tallo ni hojas, como les mencionaba también, ¿no? Por eso están dentro de este grupo de las plantas sin flor, porque tienen características básicamente muy parecidas entre los musgos y los helechos, ¿sí? Aquí algunos ejemplos, aparte del helecho, podemos ver los licopoidios y equisetos, ¿no? Los equisetos también se lo conoce comúnmente como la cola de caballo en este grupo. Acá también tenemos las plantas con flor. Pues en este caso de las plantas con flor, estas sí tienen semilla, pero tienen distintas características, ¿no? Tanto las angiospermas como las gimnospermas, al tener semillas,
vemos que se van a diferenciar. Aquí nos dice, ¿no? Que las angiospermas tienen semillas desnudas. En cambio, las gimnospermas tienen semillas protegidas. ¿Protegidas por quién? Por el fruto, sería en este caso, ¿no? Veamos acerca de las angiospermas y este grupo. A ver, en este grupo vemos que tenemos el pino. A ver, aquí hay una pequeña fallita, disculpen. No sé, se ha movido el cuadrito. Sí, este se me ha movido. A ver, ese va acá. Bien, disculpas. Ahí estaría correcto, ¿no? Listo. Bueno, como les mencionaba, en el caso de las angiospermas, aquí serían tiene semillas protegidas. Protegidas. Me he movido los cuadritos. Y aquí tienen semillas desnudas. Listo. Entonces, dentro de las angiospermas podemos decir en general, pues que este grupo es el más extenso, pues todos los seres humanos, los animales, pues más consumimos